Se preparó para un matrimonio concertado sin amor hasta que el velo de la novia le dejó sin aliento. Hola a todos. Antes de comenzar con la historia de hoy, tengo que pedirles un pequeño favor. Por favor, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para no perderse nunca los nuevos videos de nuestro canal. Es rápido, gratuito y la mejor manera de apoyarnos para que podamos ofrecerles más historias dramáticas. Su apoyo significa mucho para nosotros. ¿Desde dónde nos están viendo? Dejad vuestra ciudad o país en los comentarios. Muchas gracias. Ahora volvamos a nuestro protagonista. La sala de juntas estaba tan silenciosa que incluso el zumbido del aire acondicionado se oía fuerte. Las filas de caoba pulida reflejaban la tensión que se respiraba en el ambiente. Y en el centro de todo ello se encontraba Ethan Hale, de 35 años, disciplinado, de mandíbula afilada, impecablemente vestido y claramente furioso. No alzaba la voz, pero cada palabra tenía peso. «No puedes obligarme a esto», dijo con un tono tan seco que parecía que fuera a cortar el cristal de la mesa. Su tío cruzó las manos con calma. «No es obligarte, Ethan, es responsabilidad. Si quieres mantener el control de Hale Dynamics, este matrimonio es la única forma de asegurar la fusión». «Lo sabes», Ethan apretó los puños a los lados. Toda su vida se había basado en la disciplina, el control y ganarse lo que tenía. Pero ahora el imperio que había construido se estaba utilizando en su contra por algo tan personal como el matrimonio. Uno concertado, con una mujer a la que ni siquiera había conocido. Apretó la mandíbula, pero se negó a dejar que nadie viera la tormenta que se gestaba bajo la superficie. Una carpeta legal se deslizó por la mesa. El abogado la abrió con un movimiento experto, revelando páginas de términos y firmas a la espera de tinta. Ethan la miró fijamente durante un largo momento. Un matrimonio sin amor, un contrato comercial disfrazado de tradición, un compromiso adquirido no por deseo, sino por presión. La cara de su madre pasó por su mente. Ella seguía en el hospital, luchando contra una larga y agotadora enfermedad. Si rechazaba este acuerdo, la Junta votaría para destituirlo. Perdería la empresa. Perdería el poder de protegerla. Exhaló lentamente, casi inaudiblemente. «¿Cuáles son las condiciones?», preguntó. El abogado carraspeó. «5 condiciones, señor Hale. Ambas partes deben aparecer juntas en 5 eventos públicos importantes como cónyuges. No interferir en la vida personal del otro. No hay expectativas físicas de ningún tipo. El matrimonio dura 1 año y el verdadero propósito de la unión sigue siendo confidencial». Exactamente lo que esperaba. Un matrimonio basado en límites, no en el afecto. Ethan asintió una vez, con un pequeño gesto de resignación. «Bien, tráigame el bolígrafo». Cogió el pesado bolígrafo de plata con mano firme, pero en su interior algo se retorció, un dolor silencioso, un recuerdo. Hace 3 años, había estado profundamente enamorado de una mujer que le decía todas las palabras adecuadas hasta que vio la oportunidad de ascender. Lo cambió por el hijo de un senador sin pensarlo 2 veces. Las consecuencias habían vaciado una parte de él que nunca había permitido mostrar. El amor no solo era poco fiable, sino también peligroso. Presionó el bolígrafo sobre el papel. Una firma, un contrato, una promesa sin corazón. Solo cuando terminó, el abogado añadió un detalle más. La novia permanecerá en privado hasta la ceremonia. Es una petición de su familia. Ethan levantó la vista bruscamente. «No podré conocerla. No, señor, no hasta el día de la boda». Un suspiro lento y frío se le escapó. «Perfecto. Un matrimonio basado en el anonimato. Exactamente lo que se merecía un hombre que ya no creía en el amor». Cerró la carpeta como si sellara su destino en su interior. Al otro lado de la sala, los miembros de la Junta comenzaron a murmurar, discutiendo ya los comunicados de prensa y la logística de la fusión. Para ellos el trato estaba cerrado. Para Ethan era una jaula en la que había entrado voluntariamente. Salió de la sala de juntas sin decir nada más, y sus pasos resonaron en el pasillo de mármol de la Torre Hale. Fuera de las ventanas, el horizonte de Manhattan brillaba con el oro del atardecer, pero él no sentía nada de su calidez.
Apoyó la palma de la mano en el cristal y contempló la ciudad que había conquistado con determinación y disciplina. Un matrimonio sin amor, murmuró entre dientes. Que así sea. Pero en lo más profundo de las capas endurecidas que había construido para sobrevivir en este mundo, algo débil parpadeó como una pregunta sin voz, una esperanza que se negaba a admitir, un susurro alojado en el rincón más tranquilo de su corazón. Y no tenía ni idea de que ese momento diseñado para ser frío, formal y sin emociones, el momento en que la novia bajara el velo, destrozaría todo lo que creía saber sobre el destino. La segunda parte comenzará exactamente donde se desarrolla el día de su indeseada boda. Avísame si estás listo para la siguiente parte. Ethan Hale siempre había creído que podía controlar su propia vida, pero nada le preparó para la realidad de preparar una boda que parecía más una estrategia corporativa que una celebración. La semana siguiente transcurrió con una extraña pesadez cada día, acercándole a un futuro que había aceptado solo por deber. Su agenda cambió de la noche a la mañana. Las reuniones con diseñadores, asesores de etiqueta, directores de relaciones públicas y abogados comenzaron a llenar cada hora. Una mañana un equipo llegó a su ático con percheros llenos de trajes a medida, zapatos lustrados y cajas de gemelos. Tomaron medidas, ajustaron cuellos y sujetaron telas con alfileres, mientras Ethan permanecía inmóvil, distante, contemplando la ciudad a través de la pared de cristal que había detrás de ellos. Casi podía oír de nuevo la voz de su tío. Este matrimonio es lo que estabilizará la junta directiva. Estás haciendo lo correcto. Pero lo correcto nunca le había parecido tan incorrecto. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. La señora Layton, la coordinadora de eventos de la familia desde hacía mucho tiempo, entró con una tableta en la mano. Señor Hale, tenemos que empezar el ensayo, dijo con delicadeza. La ceremonia seguirá una estructura modificada. Usted entrará después del oficiante y esperará a la novia en el altar. Habrá un momento designado para quitar el velo. Las familias quieren que sea simbólico. ¿Simbólico? Casi sonrió ante la ironía. Un novio que no creía en el romanticismo participando en simbolismos. La siguió hasta el salón de baile privado alquilado para el evento. Se estaban colocando filas de sillas. Los floristas entrelazaban rosas blancas y lirios en largas guirnaldas. El aroma era suave pero persistente. Alguien ajustó la iluminación del techo. Un cálido tono dorado se filtraba en perfecta simetría. Ethan caminó hacia el altar paso a paso, imaginando cómo sería el día real. Un matrimonio con una mujer cuyo rostro nunca había visto. Una unión basada en reglas. Una unión basada en la presión, no en el deseo. «Quédese quieto», le indicó la señora Layton. Un estilista le colocó un pequeño micrófono dentro de la chaqueta del traje y le ajustó la solapa. Otro probó el sistema de sonido. El oficiante se acercó ensayando las frases con una dicción firme. Entonces llegó la parte inesperada. Ella también tendrá un asistente. La señora Layton explicó. Su familia ha solicitado una interacción mínima hasta la ceremonia. La acompañarán por una entrada separada. Tiene su propio equipo de preparación. Ethan frunció ligeramente el ceño. ¿Está nerviosa, señora Layton? Dudó. Creo que sí. Pidió que el ensayo se hiciera sin ella presente. Él asintió, pero algo cambió en él. Un pequeño remolino de empatía. Fuera quien fuera esta mujer, también se veía arrastrada a un matrimonio que no había elegido. El ensayo terminó y Ethan regresó al pasillo. Al salir, una figura pasó rápidamente junto a él, solo un borroso movimiento suave. Una mujer con un vestido pálido, el pelo suelto y recogido, llevaba una caja envuelta en un paño protector. Mantenía la cabeza gacha y casi chocó con él antes de apartarse rápidamente. «Lo siento», susurró antes de desaparecer por una puerta lateral. Su voz era suave, nerviosa, y permaneció en el aire mucho tiempo después de que ella se hubiera ido. Ethan se detuvo, observando cómo se cerraba la puerta detrás de ella. No podía explicar por qué algo de ese momento le había impactado. Quizás fuera el tono frágil, quizás el temblor de sus manos, quizás la familiaridad de alguien más atrapado en expectativas que no había elegido. Apartó ese pensamiento de su mente.
De vuelta en su ático esa noche, se aflojó la corbata y se sentó en el borde de la cama. Las luces de la ciudad brillaban contra los ventanales que iban del suelo al techo, centelleando en un patrón que siempre le había parecido tranquilizador. Pero esa noche se sentía a la deriva. Volvió a mirar el contrato que tenía en la mesilla de noche. La tinta negra de su firma le miraba fija e irreversible. Un matrimonio sin amor, un futuro predecible, un plan seguro y controlado. Entonces, ¿por qué ese encuentro fugaz resonaba en su interior como un golpe silencioso en una puerta cerrada? Exhaló lentamente y cerró los ojos. Mañana estaría más cerca de la ceremonia, más cerca de la revelación, más cerca de la mujer cuyo rostro vería por primera vez. Y no tenía ni idea de que el momento en que sus miradas se cruzaran rompería todas sus creencias sobre lo que podía ser el amor. La tercera parte comenzará con los últimos preparativos antes del día de la boda, cuando la tensión comienza a cambiar y el destino empieza a tomar forma. La mañana antes de la boda llegó con una luz fría y pálida que se filtraba por las ventanas del ático de Ethan Hale. Apenas había dormido. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente se negaba a calmarse. Cada hora le parecía más pesada que la anterior, acercándolo más a una ceremonia que había aceptado, pero que no deseaba. Se paró frente a la encimera de la cocina, revolviendo una taza de café que en realidad no estaba bebiendo. La ciudad bullía abajo, sin saber que uno de sus hombres más poderosos estaba a punto de entrar en un matrimonio basado en firmas en lugar de afecto. Una suave alarma sonó en su teléfono. Preparativos finales a las 12 horas p.m. Llegada del coche a las 13 horas p.m. Ceremonia a las 16 horas p.m. El tiempo ya no se movía. Marchaba. A última hora de la mañana llegó el equipo de preparación. Estilistas, sastres y coordinadores llenaron su casa con silenciosa eficiencia. Se plancharon las chaquetas, se cortó el pelo y se perfeccionó cada detalle hasta que Ethan tuvo exactamente el aspecto que la familia necesitaba que tuviera. Controlado, pulido, inquebrantable. Pero en su interior algo cambió. Un pequeño y persistente eco. El sonido de la suave disculpa de una mujer durante el ensayo en el pasillo. Ese breve temblor en su voz. Ese momento que se sintió demasiado humano en un proceso que no le había permitido ni una pizca de humanidad. Apartó ese pensamiento por centésima vez, pero se aferró a él como una sombra. Cuando la limusina se detuvo, el coordinador abrió la puerta y dijo, «Señor Hale, es la hora». El trayecto hasta el lugar de la ceremonia fue silencioso. Manhattan se deslizaba por las ventanas tintadas en un borrón de colores y movimiento. El reflejo de Ethan lo miraba fijamente en el cristal, con unos ojos más fríos de lo que recordaba. Llegó a la finca privada elegida para la ceremonia. Las puertas se abrieron a unos jardines cuidados, fuentes de mármol y altos arcos de piedra decorados con rosas blancas. Todo parecía perfecto, perfectamente dispuesto, perfectamente controlado. Salió del coche y se ajustó los puños mientras los fotógrafos preparaban sus objetivos. Se había limitado cuidadosamente la presencia de los medios de comunicación, pero había suficientes para señalar la importancia del evento. Dentro de la finca, el personal estaba listo. Alguien lo guió hacia la sala de preparación del novio. Cuando Ethan entró, oyó voces apagadas procedentes de un pasillo adyacente. «Está temblando otra vez», susurró una mujer. «Dice que se siente como si fuera a desmayarse». Otra respondió en voz baja. «Está tratando de mantener la compostura. Esto también es abrumador para ella». Ethan aminoró el paso. Las palabras lo atravesaron de una manera que no esperaba. La novia, la mujer a la que no había conocido, la mujer obligada a compartir el mismo destino que él. Por primera vez, sintió el peso de su miedo con la misma intensidad que el suyo propio. Cerró la puerta tras de sí y se quedó inmóvil durante un largo momento. Su reflejo en el espejo ya no parecía el ejecutivo impasible que se había obligado a ser. Había algo nuevo allí. Preocupación, curiosidad, un dolor silencioso que no podía explicar. La señora Layton entró con una carpeta en la mano. «Señor Hale, vamos a comenzar la prueba final del micrófono.
El oficiante se unirá a ustedes en breve. Dejó que ella ajustara el pequeño dispositivo bajo su solapa mientras seguía hablando. Deberías saber, pidió un momento a solas antes de caminar hacia el pasillo. Ella quería tiempo para respirar. Ethan dudó. ¿Está bien? La señora Leighton lo miró, sorprendida por su pregunta. Está haciendo todo lo posible. Es todo lo que puedo decir. Ethan asintió lentamente. No sabía muy bien por qué, pero quería saber más. Quería comprender a la mujer que se escondía tras el velo. Quería saber qué la había empujado a firmar ese contrato que le cambiaría la vida. Cuando terminaron los preparativos, le indicaron a Ethan que se quedara en el pasillo, esperando la señal para entrar en la sala de la ceremonia. Las puertas del fondo se abrirían primero para él. Esperó allí, con las manos entrelazadas en silencio a la espalda. Entonces, desde el pasillo opuesto, oyó unos pasos suaves. La silueta de una mujer apareció brevemente. Una pequeña figura que se movía con cuidado, guiada por dos asistentes. Su rostro estaba oculto bajo capas de un delicado velo. Ella no lo vio, pero en el momento en que pasó, él volvió a oírlo, su respiración tranquila, irregular y frágil. Algo en el pecho de Ethan se tensó inesperadamente. Por primera vez desde que firmó el contrato, se susurró a sí mismo. ¿Quién eres? Por fin llegó la señal. Un coordinador se adelantó y abrió suavemente las puertas dobles. Señor Hale, es la hora. Cuando entró, la música comenzó a sonar y todos los invitados se pusieron de pie. El pasillo se extendía largo y brillante bajo las suaves luces doradas. Tomó su lugar en el altar. El velo caería pronto y sin saber por qué, Ethan se dio cuenta de que su corazón ya no latía con regularidad. La cuarta parte comenzará en el momento en que la novia entre en la sala, llevando consigo el secreto que cambiará todo lo que él cree sobre el destino. La sala de la ceremonia brillaba bajo una cálida iluminación dorada. Mientras Ethan Hale permanecía de pie ante el altar, con los hombros rectos y una expresión serena, aparentaba estar tranquilo ante los invitados que lo observaban con cortés curiosidad. Pero por dentro, su pulso ya no era constante. Latía con fuerza, en ráfagas inesperadas, y le cortaba la respiración cada vez que imaginaba a la mujer detrás del velo entrando en la sala. Una suave melodía del cuarteto de cuerda llenó el aire. El silencio que siguió fue casi reverencial. Entonces se abrieron las puertas del fondo. Todas las cabezas se giraron. Dos asistentes se adelantaron primero, llevando los extremos de una larga cola de marfil. Detrás de ellos, moviéndose con una gracia cuidadosa, casi temblorosa, apareció la novia. Su vestido era sencillo pero elegante, hecho de suave satén blanco que reflejaba la luz como el agua. Un delicado velo la cubría desde la cabeza hasta la cintura, ocultando completamente sus rasgos. Ethan esperaba no sentir nada. Se trataba de un acuerdo comercial, un contrato, una alianza estratégica. Pero en el momento en que ella entró en la sala, algo dentro de él cambió con una fuerza silenciosa y sorprendente. Era pequeña, casi frágil por la forma en que juntaba las manos con fuerza. Sus pasos eran firmes, pero sus hombros delataban una tensión que sugería que estaba luchando contra los nervios a cada centímetro que avanzaba. Recordó la débil voz que había oído en el pasillo durante el ensayo. La disculpa, la respiración temblorosa, la forma en que pasó junto a él sin levantar la mirada. Tenía que ser ella. Los invitados observaban con admiración, susurrando sobre la elegancia de la ceremonia y el prestigio de la familia Hale. Las cámaras hacían clic suavemente. El oficiante enderezó sus notas. Ethan solo la miraba a ella. Cuando llegó al frente, su asistente dio un paso atrás. Ella se quedó a solo un paso de él, lo suficientemente cerca como para que él sintiera su respiración nerviosa bajo el velo. Sus manos temblaban. Instintivamente, en voz baja, Ethan bajó la voz y dijo, «Tómate tu tiempo». Ella contuvo la respiración, como si no esperara que él reconociera su miedo. Asintió levemente y por un instante, él sintió una mínima conexión. Dos desconocidos de pie juntos en un lugar que ninguno de los dos había elegido, unidos por fuerzas más grandes que ellos.
El oficiante comenzó la ceremonia. Hoy nos reunimos para ser testigos de la unión de Ethan Hale y su novia en un compromiso prometido ante sus familias. Ethan escuchaba, pero su atención permanecía fija en la respiración tranquila y controlada de la novia. Había algo en su presencia que despertaba una emoción que creía haber enterrado hacía años: preocupación. Entonces llegó el momento que todos esperaban, y el oficiante dijo que la novia podía levantar el velo. Un suave murmullo recorrió entre los invitados. Ethan sintió que el aire se espesaba. Las manos de la novia se levantaron lentamente, casi con vacilación, tocando el borde del delicado encaje. Pero antes de que lo levantara, ocurrió algo que lo tomó completamente por sorpresa. Su mano vaciló. El guante de satén se deslizó ligeramente de sus dedos. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero Ethan lo notó. Ella estaba abrumada, tenía miedo, y, de repente, el hombre que había recorrido la vida con una precisión implacable sintió algo desconocido, un impulso de proteger. Sin pensarlo, se acercó unos centímetros y dijo en voz baja: «No pasa nada, estás a salvo». Sus hombros se relajaron con esa sola frase. Con una respiración tranquilizadora, levantó el velo. El encaje se elevó, reflejando un rayo de luz cálida, mientras revelaba lentamente el rostro que había debajo. Ethan inhaló bruscamente. Era ella, la mujer de hacía 3 años, la mujer que le había ayudado bajo la lluvia torrencial cuando se había quedado tirado en una carretera rural, herido y conmocionado tras un pequeño accidente de coche. Ella había sido la única persona que se había detenido, la única que le había ofrecido consuelo sin pedir nada a cambio. Recordó al instante sus ojos suaves, cálidos y profundamente humanos. Ahora ella le miraba con esos mismos ojos llenos de miedo, pero también de una fuerza tranquila. Toda la sala se desvaneció de su conciencia. Todas las expectativas empresariales, toda la presión, todo el resentimiento por el matrimonio forzado. Todo lo demás se disolvió en el momento en que vio su rostro. El mundo se redujo a una sola verdad. Conocía a esa mujer. Confiaba en ella. Y el destino la había traído de vuelta de una forma que nunca habría imaginado. Ella susurró lo suficientemente alto como para que él la oyera. «Hola, Ethan». Su corazón se detuvo. La ceremonia, la fusión, el contrato, nada importaba durante un segundo en el que se le cortó la respiración, porque la novia no era una desconocida. La novia era la única persona que le había mostrado auténtica bondad cuando más la necesitaba. La quinta parte comenzará con la conmoción que recorre los pensamientos de Ethan al enfrentarse a la verdad detrás de la presencia de ella y la verdadera razón por la que aceptó este matrimonio concertado. Ethan Hale se quedó paralizado ante el altar, con todos sus pensamientos colisionando a la vez. La mujer bajo el velo no era una desconocida elegida a través de contratos comerciales o negociaciones familiares. Era la misma mujer que le había ayudado 3 años atrás en una oscura carretera rural cuando estaba herido y se negaba a mostrar debilidad. Se había quedado con él hasta que llegó la ayuda, ofreciéndole nada más que compasión. Ahora era su novia. La ceremonia siguió adelante, pero para Ethan todo lo demás se volvió borroso. Los invitados observaban educadamente, ajenos a la conmoción que se extendía por su pecho. Su respiración era superficial, casi inestable, mientras intentaba procesar lo imposible. Cuando el oficiante continuó con los votos, la novia bajó la mirada y repitió cada línea con voz tranquila pero firme. Ethan la observó atentamente, estudiando la curva de su expresión, la tensión en sus hombros y la forma en que sus dedos apretaban nerviosamente el ramo. Estaba asustada, pero también era lo suficientemente valiente como para permanecer allí. Ahora recordaba su nombre: Lily Ward. Después de que se pronunciaran los votos y el oficiante anunciara la culminación simbólica de la unión, un ligero aplauso llenó la sala. Lily exhaló un pequeño suspiro, como si hubiera sobrevivido al momento más intenso de su vida. Cuando los invitados se dirigieron hacia la zona de recepción, Ethan se inclinó ligeramente hacia ella. «Lily», dijo en voz baja,
¿Por qué no me dijiste que eras tú? Ella apretó un poco más el ramo. No pensé que quisieras que estuviera aquí. Todo sucedió muy rápido. ¿Tú elegiste esto? Preguntó él. Ella levantó la vista hacia él. No exactamente. Mi familia me empujó a aceptar el acuerdo. Necesitaban la estabilidad financiera que ofrecía tu familia. Y cuando vi tu nombre en los documentos, me quedé impactada. Intenté rechazarlo, pero recibí presiones por todas partes. Ethan escuchó con atención, sintiendo un dolor en el centro del pecho. Ella también había estado atrapada, no por ambición, sino por las circunstancias. ¿Y tú? Preguntó ella en voz baja. Parecía que llevabas una carga que no puedo describir. Así era, admitió Ethan. Y sigo estándolo. El silencio se instaló entre ellos. No era frío ni distante, simplemente sincero. Le resultaba extraño estar frente a una mujer a la que apenas conocía, pero en la que, de alguna manera, confiaba más que en personas que conocía desde hacía años. Su sola presencia suavizó una parte de él que creía endurecida para siempre. Señora, dijo Layton con una sonrisa amable, el fotógrafo está listo para la primera serie de retratos. Enhorabuena a los dos. Lily logró hacer un gesto cortés con la cabeza, pero sus manos volvían a temblar. Ethan se acercó y bajó la voz para que solo ella pudiera oírlo. No tienes que fingir conmigo. Sus ojos se suavizaron al oírlo. Gracias. Se dirigieron al jardín del patio, donde el fotógrafo los colocó bajo un arco de lirios y rosas blancas pálidas. Ethan levantó la mano para ajustar la posición de la de ella, pero se detuvo antes de tocarla, dándole espacio. Cuando ella asintió levemente, él colocó suavemente la mano de ella sobre su brazo. Un gesto sencillo, pero que la tranquilizó. Él podía sentir el temblor en la relajación de sus dedos. Flash tras flash capturó el momento, pero Ethan apenas se fijó en la cámara. Estaba concentrado en Lily, en la verdad que se escondía tras su silenciosa tensión y en la inesperada oleada de instinto protector que surgía en su interior. Cuando el fotógrafo pidió una breve pausa, Lily dio un paso atrás y respiró hondo para calmarse. Siento si esto te complica las cosas, murmuró. No es así, dijo Ethan. Cambia las cosas, pero no de la forma que tú crees. Ella levantó la vista, desconcertada, pero antes de que pudiera hablar, una voz familiar atravesó el aire desde el otro lado del patio. Vaya, vaya, Ethan Hale realmente lo ha hecho. Ethan se giró bruscamente. Su primo Marcus estaba de pie cerca de la entrada, sonriendo con un desprecio apenas disimulado. El mismo primo que había estado presionando a Ethan para que perdiera el control de la empresa. El mismo primo que se beneficiaría si Ethan fracasaba. Ethan sintió que se le tensaba la mandíbula. Los ojos de Marcus se deslizaron hacia Lily, y esta debía de ser la novia, la misteriosa mujer que había llegado de la nada. Lily se tensó al instante. Ethan se colocó delante de ella sin dudarlo. La sexta parte comenzará con el enfrentamiento que amenaza con revelar la verdad detrás de su unión forzada y el momento que obliga a Ethan a elegir si protegerla públicamente por primera vez. Los pasos de Marcus resonaban en el patio mientras se acercaba, rebosante de una confianza que no se había ganado. Ethan Hale mantuvo la postura erguida, pero los músculos de sus hombros se tensaron. Lo último que quería en este día ya de por sí abrumador era la presencia de Marcus. Marcus miró a Lily con desdén, y su sonrisa burlona se hizo más profunda. Tú debes de ser Lily Ward, dijo, como si su nombre fuera una molestia. Menuda sorpresa. Nadie en la junta sabía quién eras hasta esta mañana. Lily bajó la mirada y apretó los nudillos alrededor del ramo. Ethan dio un paso adelante, bloqueando la línea de visión de Marcus. Marcus, este no es el momento ni el lugar. Marcus lo ignoró. Levantó la voz lo suficiente para que algunos invitados cercanos lo oyeran. Una elección interesante, Ethan. Esperaba a alguien con un pasado más compatible. Ya sabes, alguien que realmente entendiera nuestro mundo. Lily contuvo el aliento. En ese momento, Ethan sintió que algo se rompía dentro de él. Había soportado la presión, la manipulación y las expectativas durante semanas. Pero ver a Lily encogerse ante las palabras de Marcus despertó en él un instinto protector
que no esperaba sentir con tanta fuerza. Dio un peso hacia Marcus y bajó la voz hasta conseguir un tono frío y controlado. No le hables así a mi esposa. La palabra esposa quedó suspendida en el aire entre ellos, realmente sólida y definitiva. La sonrisa burlona de Marcus se desvaneció. Ethan, relájate. Es solo una simple observación. No, dijo Ethan con voz tranquila. Es una falta de respeto y no lo voy a permitir. Algunos invitados que estaban cerca notaron la tensión y se alejaron sutilmente, intuyendo una confrontación. Los ojos de Marcus recorrieron el patio antes de posarse de nuevo en Ethan con irritación. Estás dejando que las emociones se interpongan en los negocios, murmuró Marcus. Quizás eso es lo que harías tú, respondió Ethan. Pero yo no lo haré. Hubo un breve enfrentamiento, una batalla silenciosa entre dos hombres que habían pasado años rodeándose mutuamente en el mundo empresarial. Marcus cedió primero, chasqueando la lengua con fastidio. Está bien, disfruta de tu pequeña celebración. Pero ambos sabemos que este matrimonio no cambiará las dudas de la junta directiva. La expresión de Ethan se endureció. Vete. Tras una tensa pausa, Marcus se burló y se alejó, murmurando entre dientes. Cuando por fin desapareció de su vista, Ethan se volvió hacia Lily. Ella permanecía completamente inmóvil, con la mirada baja y la respiración entrecortada. Volvió a temblar al sujetar el ramo. Él se ablandó de inmediato. Lily, dijo con dulzura. Ella levantó la vista y había algo dolorosamente sincero en su expresión. Lo siento, no quería causar ningún problema. No has causado nada, respondió Ethan. Marcus se comporta así porque cree que todo le pertenece. Esto no es culpa tuya, pero yo no pertenezco a este mundo, susurró ella. Ethan dudó, sorprendido por lo profundamente que le habían afectado sus palabras. Al principio, yo tampoco, dijo en voz baja. He construido mi lugar aquí. No tendrás que hacerlo sola. Ella abrió ligeramente los ojos, como si la idea de que alguien la defendiera le resultara extraña. La señora Layton se apresuró a acercarse, rompiendo el momento. Señor Hale, señora Hale, los siguientes invitados están listos para saludar. La recepción comenzará en breve. Ethan asintió, pero mantuvo la mirada fija en Lily. Ella estabilizó su respiración y asintió con la cabeza con valentía. Juntos, caminaron hacia el salón de recepciones, con pasos vacilantes al principio, pero que poco a poco se fueron alineando. En el interior, las lámparas de araña brillaban como constelaciones. Una suave música flotaba en la sala. Los invitados se volvieron para saludar a los recién casados, esperando sonrisas pulidas y gestos perfectamente sincronizados. Pero cuando Ethan colocó una mano en la espalda de Lily para guiarla, algo cambió. No para los invitados, ni para las cámaras, sino para ella. Se inclinó ligeramente hacia él, lo suficiente para mostrar que se sentía más segura a su lado. Para un hombre que había vivido toda su vida creyendo que no necesitaba a nadie, la revelación le golpeó de forma silenciosa pero innegable. Se suponía que este matrimonio no tenía amor, que era una transacción, una estrategia. Pero en ese momento, con Lily lo suficientemente cerca como para sentir la estabilidad de su respiración, Ethan sintió la primera grieta en los fríos muros que había construido. La séptima parte comenzará cuando una revelación inesperada salga a la luz en la recepción, amenazando con desvelar la verdad sobre el pasado de Lily y obligando a Ethan a enfrentarse a la profundidad de sus crecientes sentimientos. El salón de recepciones brillaba bajo suaves luces ámbar, de esas que hacen que todas las superficies resplandezcan suavemente. Los invitados circulaban con copas de champán, ofreciendo felicitaciones corteses, mientras Ethan y Lily se movían juntos por la sala. Para cualquiera que los observara, parecían serenos, elegantes y perfectamente sincronizados. Pero bajo la superficie pulida, una tensión silenciosa seguía a Lily como una sombra. Ethan lo notó inmediatamente. La forma en que se ponía rígida cuando alguien se acercaba demasiado rápido. La forma en que mantenía las manos entrelazadas, como si intentara controlar sus nervios. Y la forma en que sus ojos se desviaban hacia la salida de vez en cuando,
Como si temiera que algo pudiera seguirla, se inclinó ligeramente hacia ella. Si necesitas un descanso, podemos salir un momento. Lily negó suavemente con la cabeza. Estaré bien, gracias. Sin embargo, el temblor de su voz decía lo contrario. Antes de que Ethan pudiera volver a preguntarle, la señora Layton se acercó con una cálida sonrisa. Señor Hale, necesitamos que mantenga una breve conversación con los inversores que están cerca de la mesa principal. Insisten en saludar a la pareja juntos. Ethan suspiró en silencio. Quería quedarse con Lily, pero asintió con la cabeza. Estaremos allí en breve. Se dirigieron hacia la mesa principal, donde les esperaban varios miembros influyentes de la junta directiva e inversores. Las cámaras disparaban suavemente, capturando cada movimiento. Ethan mantuvo su expresión tranquila, respondiendo a las preguntas y ofreciendo firmes apretones de manos. Entonces, uno de los inversores, un hombre alto con un traje elegante y una lengua aún más afilada, se volvió hacia Lily. Bueno, señora Hale, dijo, removiendo su copa, conocemos bien los antecedentes de Ethan, pero admitimos que no sabemos casi nada sobre usted. ¿De dónde viene exactamente? La pregunta cortó el aire. Lily apretó con fuerza su copa de champán. Ethan intervino. Sus antecedentes no son motivo de especulación. El inversor se rió entre dientes. Oh, vamos. Para un matrimonio de esta envergadura, la transparencia es importante. Simplemente queremos comprender a la familia con la que nos estamos asociando. Lily intentó hablar, pero antes de que pudiera responder, otra voz se interpuso por detrás. Yo puedo responder a eso. Ethan se giró bruscamente. Un hombre de mediana edad estaba de pie cerca de la entrada, sin aliento por haber corrido, con la mirada fija en Lily. Su expresión era tensa, casi frenética. Lily, dijo, tenemos que hablar. Todo su cuerpo se paralizó. El salón pareció quedarse más silencioso, como si la música se hubiera suavizado lo suficiente como para que la tensión tomara forma. Ethan se interpuso entre ellos inmediatamente. ¿Quién es usted? El hombre tragó saliva. Me llamo Daniel Ward. Soy el hermano mayor de Lily. Lily abrió mucho los ojos, con una mezcla de sorpresa y temor inundando su rostro. No lo esperaba. No hoy. Nunca. Daniel miró más allá de Ethan, buscando la expresión de Lily. No me devolviste las llamadas. Desapareciste en cuanto se cerró el acuerdo. Tenía que venir porque hay algo que ella no te ha contado. Los invitados comenzaron a susurrar. Las cámaras se giraron sutilmente en su dirección. Ethan sintió que se le aceleraba el pulso. Este no es el lugar adecuado. Daniel negó con la cabeza. Hay que decirlo. Tienes derecho a saber por qué ella aceptó este matrimonio. La voz de Lily finalmente se quebró, frágil y desesperada. Daniel, por favor, para. Pero Daniel continuó hablando, bajo la presión de la preocupación y la culpa. Ella no lo hizo por ella misma. Lo hizo para rescatar a nuestra familia, para pagar las deudas que quedaron después de la muerte de nuestro padre. Sacrificó su libertad por todos nosotros. Un murmullo recorrió la multitud. Lily respiraba entrecortadamente. Sus ojos brillaban con humillación y dolor. Ethan se volvió hacia ella lentamente, y la verdad cayó como una pesada piedra en su pecho. Ella no había contraído este matrimonio por interés. Lo había hecho por amor a su familia. Había asumido una carga que nunca debería haber llevado sola. La parte 8 comenzará cuando Ethan tome una decisión ante la multitud que determinará si este momento se convierte en su vergüenza o en su protección. El silencio se extendió por el salón de recepciones como una ola lenta y pesada. Los invitados que momentos antes se reían, ahora miraban con los ojos muy abiertos. La música se suavizó hasta convertirse en un leve murmullo bajo la tensión que se instalaba en el aire. Lily se quedó completamente inmóvil, con la respiración entrecortada, mientras la verdad de su sacrificio se derramaba ante docenas de poderosos desconocidos. Las palabras de Daniel quedaron suspendidas entre todos ellos, crudas y sin filtrar. Ethan Hale miró primero a Lily, la miró de verdad. Sus hombros temblaban. Sus dedos se aferraban a la seda de su vestido como si intentara mantenerse entera. Sus ojos brillaban con una humillación que no merecía.
Daniel intentó acercarse. Lily, nunca quise exponerte, pero no me has dejado otra opción. Lo estás cargando todo tú sola. Necesitas... Ethan levantó la mano bruscamente. Ya basta. Daniel se detuvo a mitad de la frase. Ethan se giró lentamente y se colocó delante de Lily con una certeza protectora que incluso a él le sorprendió. Su voz estaba controlada, pero cada sílaba transmitía una autoridad que acallaba los susurros. Para cualquiera que esté confundido, dijo Ethan, dirigiéndose a los invitados, dejadme dejar algo muy claro. Colocó una mano suavemente detrás de Lily, protegiéndola de las miradas curiosas. Lily no engañó a nadie, no manipuló para conseguir este matrimonio. Tomó una decisión por lealtad a su familia. Una lealtad que la mayoría de las personas en esta sala ni siquiera podrían empezar a comprender. Un murmullo recorrió la multitud. Ethan continuó firme e inquebrantable. Lo que ella hizo fue un acto de devoción, no de desesperación, y ciertamente no de ambición. Miró a los inversores que antes habían cuestionado sus antecedentes. Sus expresiones cambiaron, incómodas bajo el peso de sus palabras. Y para cualquiera que se lo preguntara, Ethan añadió, su pasado no disminuye su lugar en esta familia. Ni hoy, ni nunca. Lily contuvo el aliento. Abrió los ojos con incredulidad porque él la defendía con tanta vehemencia y sin vacilar ante las personas que podían influir en todo su futuro. Marcus, que permanecía al fondo de la sala, se burló en voz alta. Así que esto es lo que pasa, Ethan. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu posición por ella? Ethan giró la cabeza lentamente. Sí, dijo, lo estoy. La sonrisa burlona de Marcus desapareció. Ethan volvió a mirar a Lily y bajó la voz para que solo ella pudiera oírlo. No le debes una disculpa a nadie, y mucho menos a mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, que ella parpadeó rápidamente. Nunca quise que te enteraras así. Lo sé, respondió Ethan, y por eso es importante. Daniel exhaló temblorosamente, con la culpa suavizando su expresión. Lily, solo quería ayudar. Pensé que él merecía saber la verdad. Ethan asintió una vez, él sí, y ahora yo también. Extendió suavemente el brazo hacia Lily. Ven conmigo. Ella dudó un momento, luego deslizó su mano en la de él. El temblor de sus dedos se calmó en el momento en que él la tomó. Juntos, caminaron hacia un rincón más tranquilo del salón, lejos de los susurros y las miradas críticas. Pero algo había cambiado. El contrato ya no se sentía como una jaula. La distancia entre ellos ya no se sentía fría, y la emoción que se agitaba en el pecho de Ethan ya no era algo que pudiera ignorar. La novena parte comenzará con el momento privado que sigue al instante en que Ethan decide qué será de su matrimonio, y Lily finalmente descubre si está caminando junto a su pareja o junto a un extraño.